Regiones posteriores del miembro inferior. Estamos observando aquí al hueso coxal derecho en su cara lateral. Esta cara del ilión se denomina cara glútea. Por encima del acetábulo encontramos en primer lugar la línea glútea inferior. Luego la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. La línea glútea anterior, que es esta, empieza en la escotadura ciática mayor y termina en el borde anterosuperior del coxal. La línea glútea posterior, a su vez, se origina a 2 centímetros por detrás de la línea glútea anterior. Sigue un trayecto ascendente y hacia atrás, terminando en el borde superior o cresta ilíaca, continuándose con el labio externo. Estas líneas entonces dividen esta cara glútea del coxal en 3 zonas. Una zona posterior, donde se inserta el músculo glúteo mayor. Una zona media más extensa, donde se inserta el glúteo medio. Y una zona anterior, más extensa aún, donde se inserta el glúteo menor. El borde posterior, que es de interés para nosotros, tiene una dirección de arriba hacia abajo y con diversos accidentes anatómicos. Esta primera saliente se denomina espina ilíaca posterosuperior. Luego una escotadura sin nombre, la espina ilíaca posteroinferior, que presta inserciones a ligamentos y músculos, y luego una escotadura ancha y profunda que se denomina escotadura o incisura, también se puede decir incisura o escotadura ciática mayor, por el que pasan también diversos elementos, músculos, vasos y nervios que vamos a ver enseguida. Luego tenemos una eminencia triangular que se denomina espina ciática o espina isquiática, donde se inserta un ligamento que se denomina ligamento sacroespinoso. Por debajo de la espina ciática, una incisura pequeña que se denomina incisura ciática menor, por el que pasan también músculos, o sea, un músculo que es el obturador interno, y vasos y nervios. Y por último, por debajo, encontramos la tuberosidad isquiática, que forma el ángulo inferior del coxal. Acá podemos ver de vuelta también en la cara medial todos estos accidentes anatómicos del borde posterior que estuvimos describiendo. Vamos a mencionar también algunos ligamentos que son de interés para nosotros para estudiar las regiones del miembro inferior. Y tenemos acá dos ligamentos de la articulación sacroiliaca que son ligamentos a distancia. Acá observamos dos, son 3 los ligamentos a distancia. Pero acá estamos observando el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. El ligamento sacrotuberoso
Es una lámina fibrosa bastante espesa que se inserta en las espinas ilíacas posteriores y termina en la tuberosidad isquiática. Y acá tenemos el sacro espinoso. El sacro espinoso, que es más anterior, se inserta en el borde lateral del sacro, hasta el coxis inclusive, hasta la espina ciática. Se forman de esta manera dos forámenes, el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor. También estamos observando aquí la membrana obturatriz que cierra acá el foramen obturado del coxal y se forma también acá el canal obturador por donde pasan los vasos y nervios obturadores. En la cara lateral volvemos a observar el ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacroespinoso y los forámenes, foramen ciático mayor, foramen ciático menor. Acá observamos también la membrana obturatriz. Aquí podemos observar también otro ligamento a distancia de esta articulación que se denomina ligamento iliolumbar. Este ligamento iliolumbar une la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar con la cresta ilíaca. Y también observamos otros ligamentos como los ligamentos sacroiliacos posteriores. Y adelante, ligamento sacroiliaco anterior. Observamos de vuelta el hilo lumbar, sacrotuberoso y sacroespinoso. Observamos los mismos ligamentos, medios de unión, entonces, entre el coxal y el sacro. Y aquí estamos observando al plexo sacro, algunas ramas de interés para nosotros, como el nervio ciático, nervio glúteo superior y nervio glúteo inferior, que son ramas colaterales, y también el nervio pudendo. El foramen ciático mayor, que estamos observando aquí, ahí, comunica la pelvis con la región glútea y se divide en dos espacios mediante el músculo piriforme, en un espacio suprapiriforme y en un espacio infrapiriforme. Este que observamos aquí es el músculo piriforme. Entonces, el espacio que está arriba es el espacio suprapiriforme y este espacio es el espacio infrapiriforme, marcado con la flecha el músculo piriforme. ¿Qué elementos encontramos en el espacio suprapiriforme? La arteria glútea superior y las venas glúteas superiores y el nervio glúteo superior, o sea, el paquete glúteo superior. La arteria glútea superior es una rama de la arteria ilíaca interna. El nervio glúteo superior es una rama colateral del plexo sacro. Por el foramen infrapiriforme pasan el nervio ciático, que aquí estamos observando, un nervio fino que le acompaña, que es el cutáneo femoral posterior, y además los vasos glúteos inferiores. El nervio pudendo, el nervio del obturador interno y el nervio del cuadrado femoral. Este es el contenido del espacio infrapiriforme. Acá observamos el nervio ciático y el otro nervio que le acompaña, que es el cutáneo femoral
posterior, o cutáneo posterior del muslo, que es lo mismo. Músculo piriforme, entonces, acá no se olviden, espacio suprapiriforme, espacio infrapiriforme. El foramen ciático menor, que estamos observando aquí, comunica la región glútea con la fosa isquioanal y la región perineal, y es atravesado por el músculo obturador interno. Aquí estoy mostrando el músculo obturador interno, que es este. Ese es el obturador interno. El foramen obturado está cerrado por la membrana obturatriz. Aquí observamos también el ligamento del canal obturador. En esta cara externa de la membrana obturatriz y en el borde del foramen obturado encontramos el músculo obturador externo. Aquí se va a insertar el obturador externo. Estamos mirando la cara lateral del coxal. Y por ese canal, por este canal pasan los vasos y nervios obturadores. Acá ya observamos la cara medial del coxal, la membrana obturatriz vista desde la cara medial. Aquí se va a insertar en la membrana y en el borde del agujero obturado el músculo obturador interno. Entonces, en esta cara externa, el obturador externo, y en esta cara interna, el músculo obturador interno. Vamos a hablar ahora de los músculos de la cintura pelviana. Tenemos los músculos pelvitrocantéreos, que son los músculos glúteos, y los músculos pelvitrocantéreos propiamente dichos. Los músculos glúteos. Hay un glúteo mayor, hay un músculo glúteo medio y hay un músculo glúteo menor. El glúteo mayor es el más voluminoso y el más superficial de los músculos glúteos. Estamos observando aquí que tiene una capa superficial y una capa profunda. El cuerpo muscular es muy espeso, muy ancho. El borde superior va a ser rectilíneo y el borde inferior, que es este, es convexo hacia abajo. ¿Dónde se inserta el glúteo mayor? La capa superficial se inserta en el cuarto posterior del labio lateral de la cresta ilíaca. O sea, aquí, esta parte más o menos. También se inserta un poco en el coxis. La capa profunda se inserta en la cara glútea del ilíaco, en la superficie que está por detrás de la línea glútea posterior. También se inserta en el ligamento sacrotuberoso. En esta imagen podemos observar, esta es la zona donde se va a insertar el glúteo mayor. Aquí estamos observando entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior, aquí se inserta el glúteo medio. Y entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior, el músculo glúteo menor. Entonces, la capa superficial en la cresta ilíaca, cuarto posterior del labio externo en la cresta ilíaca, en el sacro y en el coxis, y la capa profunda en la cara glútea
y acá se ve en el ligamento sacrotuberoso. Así tenemos entonces el músculo glúteo mayor. Las inserciones inferiores del glúteo mayor tenemos el plano superficial, termina en el tracto iliotibial de la fascia lata. Recuerden que este es el músculo tensor de la fascia lata. Y las fibras superficiales del glúteo mayor terminan en el tracto iliotibial. Este es el tracto iliotibial. El plano profundo termina en la tuberosidad glútea del fémur. Este músculo está inervado por el nervio glúteo inferior y su acción consiste en la extensión, la rotación lateral y la abducción del muslo. Cuando toma su punto fijo sobre la pelvis, es extensor y rotador lateral del muslo. Si toma su punto fijo sobre el fémur, endereza la pelvis dirigiéndola hacia atrás. Tiene una función primordial para ponerse de pie desde la posición de sedestación. El músculo glúteo medio que estamos observando aquí, una vez que se corta el glúteo mayor, aquí están cortadas las fibras musculares del glúteo mayor y nos permite ver al glúteo medio. Se inserta en el 3/4 anterior del labio lateral de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterior superior y en la escotadura sin nombre, escotadura subyacente, en la cara glútea del coxal y en la cara glútea, entre las dos líneas glúteas, anterior y posterior. Aquí estamos observando el área donde se inserta el glúteo medio. La inserción inferior se produce en el trocánter mayor, en la cresta del glúteo medio. Este músculo está inervado por el nervio glúteo superior y su acción es la abducción del muslo. Sus fascículos anteriores son rotadores mediales y sus fascículos posteriores son rotadores laterales. Sus fascículos medios son abductores. Si el fémur está fijo, el músculo glúteo medio endereza la pelvis. Aquí podemos observar el músculo glúteo menor. Se inserta en la parte más anterior del labio externo de la cresta ilíaca y aquí en la cara glútea, delante de la línea glútea anterior. Como verán, es un músculo profundo, más o menos triangular y menos voluminoso que los anteriores. Sus inserciones inferiores se realizan en el borde anterior y en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Está inervado por el nervio glúteo superior, igual que el anterior. Las acciones de este músculo son idénticas a las del glúteo medio. Es un músculo más corto y por eso mismo la contracción del glúteo menor es más eficaz que la del glúteo medio. Aquí podemos observar entonces cortado el glúteo mayor. Aquí está cortado también el glúteo medio y aquí podemos observar al glúteo menor. Este que se observa aquí es el glúteo menor. Aquí se observa el glúteo mayor, que está inervado por este nervio que se denomina
nervio glúteo inferior que sale por el foramen infrapiriforme. Nervio glúteo inferior inerva al glúteo mayor. Este es el nervio glúteo superior que sale por el foramen suprapiriforme e inerva al glúteo medio y al glúteo menor. Nervio glúteo superior para el músculo glúteo medio y para el músculo glúteo menor. Para ubicar más o menos, está así. Si disecáramos esa región glútea, podríamos observar aquí los tres planos musculares que corresponden al glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. También es importante acá ubicar al músculo piriforme y al nervio ciático. Aquí voy a dejar mi puntero láser y van a ver ustedes la ubicación exacta del nervio ciático. Ahí. Las inyecciones intramusculares, por eso, no se deben realizar en ese punto, sino que deben realizarse más arriba y más afuera, en esta zona, para evitar dañar el paquete vasculonervioso. Ahí dejo el puntero y van a ver que ahí vamos a encontrar solamente músculo y pequeñas ramas del nervio glúteo superior. Fíjense. Bien, seguimos con los músculos pelvitrocanterios propiamente dichos. Tenemos aquí el piriforme, que también se le conoce como el piramidal de la pelvis, los músculos obturadores, es decir, el obturador interno y el obturador externo, los gemelos, gemelo superior, gemelo inferior, y el músculo cuadrado femoral. Aquí podemos observar de vuelta las inserciones del glúteo mayor, del glúteo medio y del glúteo menor. Pero ahora nos interesa saber dónde se insertan los otros músculos que vamos a estudiar. Fíjense acá, músculo gemelo superior, un poco más abajo, gemelo inferior. Y también estamos observando aquí, en la parte más alta de la tuberosidad isquiática, el cuadrado femoral. Empecemos con el músculo piriforme. Acá estamos observando el piriforme de un lado y acá está el piriforme del otro lado. Este músculo se inserta en la cara anterior del sacro, segundo, tercero y cuarto huesos sacros y termina, luego de atravesar el foramen ciático mayor, en la parte media del borde superior del trocánter mayor. Este músculo está inervado por una rama del plexo sacro. Fíjense acá de vuelta, el piriforme. Muy importante es que este músculo es el que divide el foramen ciático mayor en los dos espacios. Este músculo tiene la acción de producir la abducción, extensión y rotación lateral del muslo. Aquí podemos observar al músculo obturador interno. Recordemos que la membrana obturatriz es una formación fibrosa insertada en las dos semicircunferencias del foramen obturado. Queda también aquí el canal obturador que se forma por la inserción del ligamento del canal obturador. Y en la membrana obturatriz, en la cara interna de la membrana obturatriz, también en la cara interna del pubis y la rama isquiopubiana vamos a encontrar la inserción del músculo obturador interno.
el obturador interno, sus inserciones inferiores se realizan por fuera de la pelvis. Es un músculo que tiene una porción intrapélvica, que estamos observando aquí, y una porción extrapélvica, que se inserta en el trocánter mayor, en una pequeña zona que se denomina fosita digital del trocánter mayor. Aquí podemos observar al obturador interno saliendo por la escotadura ciática menor. Recibe una rama, como se ve aquí, una rama colateral del plexo sacro. Este nervio del obturador interno ingresa por el foramen ciático menor para inervar al obturador interno y también da una rama al músculo gemelo superior. Aquí observamos al otro obturador, que es el obturador externo. Se inserta en el cuerpo del pubis y en las ramas horizontal y descendente del pubis y en la membrana obturatriz. De ahí se dirige también al trocánter mayor. Fíjense acá, este es trocánter mayor y ahí se encuentra en la cara interna del trocánter mayor el lugar donde se va a insertar el obturador externo. Acá observamos de vuelta al obturador externo. El obturador externo está inervado por una rama del nervio obturador, no por el plexo sacro. Los músculos gemelos superior y gemelo inferior también se conocen o se conocían con los nombres de géminos. Gémino superior, gémino inferior. Bueno, los gemelos son dos músculos pequeños dispuestos alrededor del tendón del músculo obturador interno, desde la escotadura ciático menor hasta la cara medial del trocánter mayor. Aquí podemos observar al músculo obturador interno saliendo por el foramen ciático menor y dirigiéndose al trocánter mayor, y aquí arriba, desde la escotadura ciática menor, el gemelo superior y aquí abajo el gemelo inferior. Entonces el obturador interno queda en medio de los dos gemelos. La inervación del gemelo superior es a través del nervio del obturador interno y el gemelo inferior, una rama colateral del plexo sacro que es común para este siguiente músculo, que es el cuadrado femoral o cuadrado crural. Aquí podemos observar de vuelta entonces en el medio del obturador interno, arriba el gemelo superior y abajo el gemelo inferior. Todos se insertan aquí en el trocánter mayor. El cuadrado femoral o cuadrado crural, acá estamos observando este músculo, inicia aquí en el borde superolateral de la tuberosidad isquiática, un poco por debajo del acetábulo, y termina en la cresta intertrocantérica del fémur. La inervación ya mencionamos, un nervio común con el gemelo inferior. Ahí podemos observar de vuelta al músculo cuadrado femoral. Hablaremos ahora de los músculos del compartimiento femoral posterior. Estos músculos son los flexores de la pierna sobre el muslo. Y en primer lugar tenemos al músculo bíceps femoral, que se extiende desde el isquion y el fémur hasta la cabeza del peroné. En la tuberosidad isquiática aquí estamos observando una zona donde se inserta la cabeza larga del bíceps femoral y el tendón del semitendinoso.
Tenemos una inserción común aquí en la tuberosidad isquiática. Un poco más arriba tenemos en la tuberosidad isquiática la inserción del semimembranoso. La cabeza larga es la que se inserta aquí en la tuberosidad isquiática a través de un tendón común con el semitendinoso. Aquí podemos ver eso. La cabeza corta es la que se observa aquí, marcado por esta flecha media, en la parte inferior del labio lateral de la línea áspera. Fíjense que es bastante corta. Cabeza larga aquí cortada. Aquí le sigue. Y esta es la cabeza corta. El tendón común se inserta distalmente en el vértice de la cabeza del peroné. Este músculo está inervado por una rama del nervio ciático, rama terminal del plexo sacro. Y ya mencionamos que su acción consiste en flexionar la pierna sobre el muslo. Aquí podemos observar al bíceps femoral. Este es el bíceps femoral. Estamos viendo el músculo completo. Aquí. El otro lado, observamos aquí su inserción común con el semitendinoso, que es este. Y acá podemos observar la cabeza corta del bíceps femoral. Esta es la cabeza larga y el tendón común acá. Aquí podemos observar la cabeza del peroné. Y aquí viene a terminar el tendón del bíceps femoral. Y también presenta acá una expansión aponeurótica, similar, por ejemplo, a la inserción del tendón común del bíceps braquial. Acá observamos el bíceps femoral, ya la cabeza corta y la cabeza larga juntos, y este es su tendón común entonces. Bíceps femoral. El siguiente músculo es el semitendinoso. Ya mencionamos que el semitendinoso se inserta en la tuberosidad isquiática, la cara posterior de la tuberosidad isquiática, por un tendón común con la cabeza larga del bíceps femoral. Este músculo se ocupa la parte media de este compartimiento posterior. Es un músculo que es superficial y vertical. Se sitúa entonces en la cara posterior y medial del muslo. Su inserción inferior, fíjense acá viene el semitendinoso, su inserción inferior se produce en la parte medial de la extremidad superior de la tibia, constituyendo con los tendones de los músculos grácil y sartorio el conjunto denominado pata de ganso. Está inervado por una rama colateral del ciático. Para ubicarnos, entonces, a esta zona se va a ubicar el músculo glúteo mayor. Por fuera, posterior y lateral, aquí, el bíceps femoral. Posterior y medial, el semitendinoso. Fíjense, posterior y lateral, bíceps femoral, posterior y medial, semitendinoso. Para ubicarnos. Entre estos dos músculos arriba vamos a ver cómo se va delimitando lo que se llama la fosa poplitea. Por último tenemos a este músculo que es el semimembranoso. El semimembranoso. El semimembranoso se inserta en la cara posterior de la tuberosidad isquiática. Y sus inserciones inferiores se producen a través de tres tendones que se denominan tendón directo, que es vertical,
hacia abajo y que se fija en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. Un tendón reflejo que es anterior y horizontal que se inserta en la tibia, adelante y medialmente, y un tendón recurrente que cubre la cápsula articular de la rodilla, el ligamento popliteo oblicuo, y que se dirige hacia arriba y lateralmente y se inserta en la cápsula fibrosa que cubre el cóndilo lateral y en parte en el fémur, entre los dos cóndilos. También está inervado por una rama del nervio ciático. Aquí podemos observar este conjunto tendinoso que se denomina pata de ganso. Sartorio, grácil y semitendinoso. Uno es del compartimiento anterior, que es el sartorio. Este tendón es el grácil, que es un músculo del compartimiento femoral medial. Y aquí vemos al semitendinoso. Y la flecha está marcando el tendón directo del semimembranoso, que no forma parte de la pata de ganso. Este tendón directo se fija en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. Aquí podemos observar el tendón. Acá está cortado el tendón. Bueno, tenemos aquí, entonces, en resumen, las inserciones, la inervación de estos tres músculos que producen la flexión de la pierna sobre el muslo. Estos son músculos entonces agonistas para esta acción. Flexionan la pierna sobre el muslo, extendiendo el muslo sobre la pelvis. El semitendinoso y el bíceps femoral determinan la rotación del muslo, el semitendinoso de lateral a medial y el bíceps femoral de medial a lateral. Son flexores de la pierna y extensores del muslo. Estos tres músculos intervienen en forma activa en la marcha. Todos inervados por una rama del nervio ciático.